un poco de dónde viene el término farmacognosia y pues lo que viene a ser una farmacopea, droga, el concepto de droga, los diferentes tipos de drogas, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a comenzar y voy a compartir la pantalla para poder iniciar la clase. Bien, entonces están viendo, ¿verdad? Vamos a hacer un momentito. Se supone que estamos compartiendo ya. No veo. Ok, ahora sí. Perfecto. Comenzamos entonces con el tema 1, donde vamos a ver los conceptos generales, una introducción a lo que viene a ser entonces farmacognosia. Vamos a ver un poquito, después vamos a ver un pequeño video también sobre la historia. Farmacognosia, farmacognosia. ¿Qué significa el término farmacognosia? Etimológicamente significa conocimiento de las drogas. ¿De dónde viene la palabra farmacognosia? Viene de la palabra griega que significa farmacón, ¿no? Farmacón significa remedio, significa droga, ¿no? Y gnosis, conocimiento. Entonces, cuando hablamos de farmacognosia, en general decimos conocimiento de las drogas, conocimiento de los remedios, pero hay que entender la farmacognosia solamente se ocupa de los productos naturales, ¿ya? Muy bien. Entonces, el término de farmacognosia fue utilizado por primera vez por Seidler en su tesis doctoral, denominada entonces Analecta farmacognóstica, en el año 1815. Antes ya se había hablado un poco de lo que viene a ser materia médica, ¿no? Entendiendo materia médica como justamente la materia prima que se utilizaba para la preparación de los medicamentos, para la preparación de los remedios, etcétera, ¿no? Entonces, en general podemos decir que es una ciencia,
ahorita vamos a ver qué tipo de ciencia, que estudia el conocimiento de las drogas medicinales, pero repito, entendiendo como un producto natural. Bien, entonces, en general, una definición muy general. Luego vamos a ver la definición aceptada en la Real Academia Española. La definición general es la ciencia aplicada, dice que se ocupa del conocimiento de qué, miren, de las materias primas de origen biológico que el farmacéutico o la industria farmacéutica emplean para la preparación de los medicamentos, ¿no? Que el farmacéutico, la industria farmacéutica, utiliza para la preparación de los medicamentos. Se refiere a la materia prima. Esta es una definición muy general, pero vamos a ver otra definición un poco más completa más adelante cuando veamos cómo se ha desarrollado la farmacognosia y veamos qué ciencias apoyan al desarrollo de la farmacognosia. Vamos a decir que la farmacognosia se ha desarrollado conjuntamente con el hombre. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué la farmacognosia se ha desarrollado conjuntamente con el hombre? O sea, ahí pone para poder ver las respuestas. A ver, entonces yo puedo cambiar mi pregunta. ¿Cuándo nació la farmacognosia? ¿Realmente nació el año 1815 con el trabajo de Seidler? ¿O cuándo nació la farmacognosia? A ver, Vanessa. Buenos días, doctora. Yo creo que nació cuando el hombre le dio curiosidad de investigar y aprender a curarse. Muy Una bien, pero necesidad ¿cuándo sería eso? en su aparición del hombre. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuándo apareció la farmacognosia? Cuando el hombre se enfermó y se dio cuenta que tenía enfermedades. Entonces, ¿y qué tenía para curarse? Solo lo que se encontraba en la naturaleza, ¿verdad? Solamente lo que se encontraba en la naturaleza. Entonces, ahí nació la farmacognosia. Ellos comenzaron a investigar plantas que curaban, plantas que no curaban, ¿verdad? Entonces ya estaban utilizando las plantas medicinales. También utilizaban no solamente plantas, sino también utilizaban también partes de los animales, órganos de los animales para curar sus enfermedades. Ahí nació la farmacognosia. Entonces, conjuntamente con el hombre, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí comenzaron de una manera empírica y ya hablábamos, o sea, ya se podía hablar de la farmacognosia, aunque no con el término, por supuesto, de farmacognosia. Muy bien, Vanessa. Entonces, vamos a continuar, después voy a ver un poquito la historia. Antes, tal vez, a ver, una pregunta más sobre este punto. ¿Dónde creen que la farmacognosia, así como el uso de plantas medicinales, cuáles serán los países que han utilizado, los que tienen un conocimiento ancestral de lo que viene a ser las plantas medicinales? ¿Qué países tendrán mayor conocimiento? ¿Cuál es la medicina tradicional más antigua en el mundo? ¿Será la nuestra? ¿Será nuestra medicina tradicional de los cayaguayas? ¿O hay otra? ¿Hay alguna otra más antigua? ¿Quiénes son conocidos en el mundo por el manejo de las plantas medicinales? ¿Qué país es más conocido? A ver, ¿quién me puede decir? Ahora se puede decir los países andinos, más que todo América, estaría como Perú, Bolivia, ah, después, y quizás ya lo antiguo sería, digamos, los países, algunos países europeos. Ya. Bien, pero en realidad la medicina tradicional sobre manejo de plantas medicinales es la China, ¿no? La China tiene una cultura pero increíble
de los países, por supuesto, antiguos, China, Persia, Egipto, India, han sido los países que han utilizado antes que los europeos las plantas medicinales. Y por supuesto, después en todas nuestras culturas a nivel de Sudamérica, en los incas, en los aztecas, mayas, todas esas culturas han utilizado, por supuesto, también plantas medicinales, ¿no? Esto es en el Nuevo Mundo, pero la más antigua, por supuesto, que ha sido China, Persia, Egipto, India, los que han manejado plantas medicinales desde épocas muy antiguas. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a hablar un poquito de la farmacognosia. Ya vamos a hablar cómo se apoyan otras ciencias para luego entrar a definir. Estamos viendo aquí farmacognosia. Podemos decir que la farmacognosia no es una ciencia pura, sino es una ciencia aplicada. Ya es una ciencia aplicada. Como ciencia aplicada se basa en dos ciencias puras, básicas, como sea la botánica y la fitoquímica. La farmacognosia antigua solo se basaba en lo que viene a ser las plantas, se basaba en botánica. ¿Por qué? Para hacer una descripción de una droga, vamos a entender que una droga, por ejemplo, es la hoja de menta, la flor de manzanilla, el fruto de anís. Entonces, para hacer una valoración de la droga, solamente se basaba en las características macroscópicas, si se trataba de una droga entera, o en las características microscópicas, si la droga se encontraba pulverizada. ¿Ya? Pero gracias a la fitoquímica, que es una ciencia en ese fitoquímica, química de las plantas medicinales, que tiene una base muy fuerte en lo que viene a ser química orgánica. Entonces, gracias a la fitoquímica se podía conocer la composición química de la droga, es decir, los principios activos. Cuando yo hablo de principios activos, cuando hablamos de principios activos, nos referimos a los compuestos que tiene la droga, que son los responsables de la actividad farmacológico-biológica. ¿Ya? Esos son los principios activos. Y gracias a la fitoquímica también nosotros podemos identificar estos principios activos en las diferentes materias primas. Nosotros podemos realizar pruebas de identificación, pruebas de valoración, etcétera, ¿no? Entonces, ahora el componente más fuerte para el avance de la farmacognosia es la fitoquímica, ¿ya? Fitoquímica, muy bien. Entonces, se basa en estos dos pilares, botánica y fitoquímica, con mayor énfasis en la actualidad en fitoquímica. Muy bien, pero no es suficiente esas dos ciencias. Por supuesto, ¿cómo yo puedo decir que una planta es medicinal o tiene una actividad antiinflamatoria o una actividad analgésica si no hablo de la farmacología? Nosotros requerimos en farmacognosia de la farmacología experimental. ¿Para qué? Para saber si realmente esa planta, esa droga, ese principio activo tiene la actividad analgésica, tiene la actividad antiinflamatoria. Entonces requiere del apoyo de la farmacología. También bioquímica. Ustedes me dirán, ¿por qué tiene que ver bioquímica con fitoquímica? ¿No? Estos principios activos en su mayoría son los denominados metabolitos secundarios. Y estos metabolitos secundarios se forman en vías metabólicas secundarias, pero no puede existir una vía metabólica secundaria si no hay una vía metabólica primaria. ¿Qué estudia la bioquímica? El metabolismo primario, ¿no? Que va a estudiar la fitoquímica principalmente, metabolismo secundario. Y entonces hay una fuerte relación entre bioquímica y fitoquímica y farmacognosia. La farmacia galénica, que está muy de moda en la actualidad, ¿no es cierto? La preparación individual de un medicamento, uno va al dermatólogo, le dice, por favor, va a preparar esta pomada que tiene, no sé, extracto de manzanilla, etc. Entonces, también apoya, la farmacia galénica va a apoyar al desarrollo de la farmacognosia y, por supuesto, a la biotecnología.
Antiguamente, en el caso, por ejemplo, de algunas drogas, en el caso de los hongos, tenían que inocular en las plantas para que infectar las plantas, luego extraer los hongos, ¿no? Como en el caso del cornezuelo de centeno. Ahora no, ahora se hace un cultivo in vitro. Y entonces, aquí tenemos el aporte también de la biotecnología. ¿Para qué? Para producir principios activos, ¿ya? Muy bien, entonces es una ciencia que requiere de dos ciencias básicas principalmente y otras que van a apoyar al desarrollo y al conocimiento de la farmacognosia. Bien, ahora, con esto nosotros vamos a ver entonces el concepto actual y después les voy a mostrar el video y vamos a continuar con las definiciones. Podemos decir que de acuerdo al Consejo de la Comunidad Europea de Farmacia, es el estudio de la composición, ¿entiendan? Composición y el efecto de los principios activos y sustancias naturales de origen vegetal y animal. Estas sustancias reciben el nombre de drogas, que voy a estudiar son las drogas, pero cuando hablamos de droga nos vamos a referir, dice, al estudio de la materia prima, es decir, por ejemplo, de la hoja, del tallo, etcétera, su composición química, ¿no es cierto? Y su actividad farmacológica. ¿Ya? Esto estudia entonces la farmacognosia, el estudio de la composición, el efecto, la actividad farmacológica de sustancias naturales de origen vegetal y animal. ¿Ya? Antes hablábamos de origen vegetal, animal, mineral, ¿no es cierto? Porque en realidad deberían ver también lo mineral, pero casi toda la farmacognosia se va a limitar al estudio de las drogas de origen vegetal, muy pocas de origen, entonces, animal y muy pocas también de origen mineral. ¿Ya? Muy bien. Antes de pasar a ver entonces lo que viene a ser droga, vamos a pasar un video muy bonito sobre la historia. Un minuto, espérenme, tengo que dejar de compartir.
Apreciados estudiantes, bienvenidos a la primera parte del curso en la cual veremos una breve introducción a la historia de la farmacognosia. En esta unidad daremos una mirada general a los inicios de la farmacognosia y veremos cómo esta ciencia ha sido nutrida por todo el flujo de información entre las diferentes culturas y civilizaciones, donde cada una de estas ha realizado aportes significativos para el desarrollo de la farmacognosia. Debemos iniciar por conocer el significado de la palabra farmacognosia. Esta viene de las palabras griegas fármakon y gnosis, que significan conocimiento de los fármacos. Esta es una palabra que podríamos decir es de uso reciente. Hace algunos cientos de años a la farmacognosia se le conocía como materia médica y era una ciencia muy relacionada con la botánica y la fitoquímica. Probablemente la primera persona en usar el término farmacognosia fue Johann Adam Schmidt en su manuscrito Lehrbuch der Materia Medica, que fue publicado en Viena en 1811. El señor Schmidt fue profesor en la Academia Joseph y fue uno de los médicos personales del célebre músico Beethoven. Posteriormente, en 1815, el alemán Aenotheus Seidler usó el término farmacognosia en su tesis doctoral titulada Analecta Farmacognóstica, y finalmente el término fue adoptado por el investigador Martius, quien explicó que la farmacognosia es una disciplina que investiga agentes curativos provenientes de los diferentes reinos de la naturaleza. La definición exacta de la farmacognosia puede variar de un autor a otro. Sin embargo, en este curso integraremos varias definiciones y estableceremos que la farmacognosia es un área del conocimiento de las ciencias farmacéuticas que se ocupa del estudio de las drogas y de las sustancias activas de origen natural de los 5 reinos. El hombre, como una especie más que habita el planeta, ha encontrado en la naturaleza una rica fuente de recursos que ha explotado de diversas maneras. En el área farmacéutica ha sabido explotar diferentes recursos y las pruebas de ensayo-error le han permitido establecer diferencias de usos, ya sea por su capacidad alimenticia, tóxica y o curativa. Dar una fecha exacta del inicio en que el hombre comenzó a usar los recursos naturales para su propio beneficio es imposible. Lo mismo ocurre con la farmacognosia. Dar una fecha precisa en la que el hombre dio inicio al aprovechamiento de recursos naturales para satisfacer necesidades farmacéuticas o médicas es imposible, ya que esto implica el momento en que el hombre comenzó a usar las plantas medicinales. Si hablamos de rangos de tiempos, este hecho se podría remontar a algunos cientos de miles de años. Obviamente, no se cuenta con una evidencia que pueda demostrar una fecha precisa. Sin embargo, el arte rupestre podría dar unas pistas muy interesantes acerca de estos inicios. A pesar de esto, desde la antigüedad, con la aparición de la escritura, se ha logrado plasmar e inmortalizar información que data desde hace aproximadamente unos 3000 años, la cual se ha podido recopilar estableciendo algunos textos antiguos en diferentes culturas, como la Sumeria, donde un grabado de una tablilla en arcilla, también conocido como escritura cuneiforme, se habla acerca del uso de plantas medicinales, o en la cultura egipcia, donde el papiro de Ebers recopila una valiosa información acerca del uso de las plantas medicinales en diferentes campos de la medicina en Egipto. Lo que sí no podemos negar es que el uso de las plantas medicinales a lo largo de la historia, incluso hoy en día, ha estado ligado a un contexto mágico religioso. Lo hemos visto con especial énfasis durante la Edad Media, donde las mujeres que sabían usar plantas medicinales se asociaban con la brujería. En una época de castos principios católicos era impensable esta posibilidad. Esta asociación facilitó mucho la cacería de brujas en su momento. El contexto mágico religioso lo continuamos evidenciando hoy en día en diversas comunidades indígenas de nuestra región. Vemos cómo chamanes, palabreros y o curanderos usan las plantas medicinales como parte de un conocimiento ancestral en medio de rituales y rezos buscando una mayor efectividad de las plantas. A lo largo de la historia de la humanidad, diversas culturas han realizado aportes significativos a la farmacognosia. Sin embargo, vemos cómo algunas de ellas se destacan por la relevancia de sus aportes. Es así como las grandes civilizaciones de los mongoles, los chinos, los hindús, los árabes, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, los babilonios y los ibéricos han realizado aportes de gran relevancia para el desarrollo de esta ciencia. Sin embargo,
Estas grandes civilizaciones, que son de las que más se conoce y más han sido documentadas, están ubicadas al oriente del Océano Atlántico y muy pocas veces se tienen en cuenta las grandes e importantes e imponentes civilizaciones al otro lado del mundo, es decir, en las Américas. La colonización de América por parte de los españoles permitió abrir una inconmensurable caja de conocimiento etnobotánico y vislumbrar en esta zona del mundo el vasto uso de las plantas medicinales, en especial en los rituales religiosos. Es así como los aportes plasmados en cada una de estas civilizaciones en los textos se convierten en una mina de oro para el estudio de la farmacoetnología, la farmacoetimología y la farmacoergasia, es decir, para el estudio del uso de los recursos naturales con fines farmacéuticos, el estudio de los nombres de los recursos naturales y cuando aplica las condiciones necesarias para la siembra de estos recursos. Son los europeos los que mayores aportes han realizado en este sentido, principalmente por las recopilaciones y traducciones de textos que han realizado en diferentes culturas. Cuando evaluamos cómo la información ha impactado en el desarrollo de la farmacognosia, vemos que a lo largo del tiempo hay un flujo de información que al final se va centralizando en Europa, debido en gran parte a la presencia de algunas de las mayores culturas o civilizaciones en esta zona del mundo. Este flujo de información está muy ligado a dos aspectos fundamentales, los cuales iremos desarrollando más adelante, los cuales son las guerras y el comercio. Las rutas comerciales establecidas entre Asia y Europa desde hace más de 20 siglos permitieron un profundo intercambio de conocimiento. Rutas como la ruta de la seda, que partían desde lo profundo de China y terminaban en Roma, con más de 14.000 kilómetros de recorrido por tierra y agua, permitían el cruce de información no solo entre estas dos comunidades, sino también entre las innumerables comunidades intermedias por las cuales atraviesa esta ruta comercial. Dentro de estas comunidades intermedias encontramos importantes puertos marítimos ubicados en África y en Europa. Asimismo, grandes ciudades en lo que hoy conocemos como Siria, Irak e Irán, entre otras. Bien, como han podido ver, es un video muy bonito, muy completo, ¿no es cierto?, de la historia de la farmacognosia. La definición de lo que viene a ser farmacognosia está muy claramente establecida, ¿verdad? Entonces dice en la última definición, el estudio de las drogas y su composición química. Es la definición más simple que tenemos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar nosotros con lo que viene a ser nuestro tema. ¿Dónde está? Bien, habíamos visto entonces en qué consiste la farmacognosia, el estudio de las drogas. Entonces, ¿qué entendemos por droga? Nos dice, va a estudiar las drogas. Pero la droga la vamos a ver no del término que es, está drogado, como algo malo, sino nosotros entendemos en farmacognosia, una droga es una sustancia de origen natural que va a tener una propiedad farmacológica, una actividad biológica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que hemos indicado que farmacognosia consiste en el estudio de drogas, entendiendo con el término de droga como materias primas, materia prima, ¿verdad?, de origen biológico que sirve al farmacéutico o a la industria farmacéutica para la elaboración de los medicamentos. Se refiere, cuando hablamos de droga, a una parte u órgano de la planta normalmente. Yo digo, la planta medicinal es la especie botánica, ¿no? La planta, la parte que voy a utilizar con fines terapéuticos, a esta parte normalmente denominamos nosotros droga, ¿ok? Muy bien, ahora, entonces, podemos decir que no solamente se va a ocupar, esa hojita, no, también nosotros vamos a hablar de la composición química, como hemos visto en el video, ¿ya? También se ocupa de su composición química, de la naturaleza de sus principios activos, de los ensayos que se utilizan para la identificación, para la valoración, de las pruebas biológicas que se realizan para determinar su actividad farmacológica, etcétera, ¿no? De esa manera, nosotros podemos conocer las aplicaciones que tiene la droga y sus principios activos.
estudiar la droga y sus principios activos. Los principios activos con métodos de identificación, de valoración, de determinación de la actividad farmacológica, etc. Bien, entonces la farmacognosia también estudia plantas alucinógenas, plantas tóxicas o sustancias que son absorbentes, soportes u otros. Nosotros no vamos a ver las plantas tóxicas ni las alucinógenas, etc. Pero sí vemos algunas plantas que tienen propiedades como absorbentes. Ejemplo, el algodón. El algodón no tiene una propiedad medicinal, pero se utiliza, ¿no? Se utiliza también entonces en el campo de la medicina como absorbente, porque el algodón son fibras que se obtienen de las semillas de Gossypium, de especies de Gossypium, de la planta del algodón, ¿no? Entonces también se estudia. O los agares, que se obtienen de las algas, que se utilizan como soporte para el crecimiento de bacterias. También vamos a estudiar aquellas que son soportes, ¿no? Muy bien. Ahora, hemos indicado que se refiere al estudio de las drogas. Por lo tanto, debemos definir nosotros qué es una droga. El término droga, algunos autores dicen, está mal empleado. Dicen, ¿por qué droga? Viene del término druk, que significa seco, secar, secado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las plantas siempre se las ha conservado desde épocas muy antiguas, se las conserva secas, ¿no? Todos decían, está seca, y de ahí venía el término de droga en realidad. Entonces, pero en el campo de la farmacognosia, vamos a ver que nos referimos a toda materia prima de origen biológico que directa o indirectamente, miren, directa o indirectamente, sirve al farmacéutico o a la industria farmacéutica para la elaboración de los medicamentos. También podemos decir todo vegetal o animal, ¿no? Se puede estudiar toda la planta, una parte, ¿no? Dice todo vegetal o animal entero, órgano o parte del mismo o producto obtenido de ellos por métodos sencillos, que posee una composición química que le proporciona una acción farmacológica útil en terapéutica y no ha sufrido otro tratamiento que el necesario para su limpieza y desecación, con el fin de conservarse adecuadamente, ¿no? Entonces nos referimos a esto. Fíjense, todo vegetal o animal entero, órgano o parte del mismo, ¿no? O producto obtenido de ellos, porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer un corte en un fruto de papaya y vamos a ver que sale un látex, esa excreción, si va a tener una propiedad farmacológica, también es una droga, ¿no? Y por supuesto nos referimos a la composición química, ¿no? Que va a tener, ¿cuándo es droga? Cuando va a tener una propiedad farmacológica. Entonces, y es aquella que no ha sufrido otro proceso más que recolección o secado. En algunos casos se ha mejorado la droga también, como vamos a ver enseguida. Droga vegetal, hemos dicho droga vegetal, droga animal. Droga vegetal, la más utilizada, aquella parte de la planta medicinal, raíz, tallo, corteza, hoja, etcétera, o aquellas secreciones o excreciones. O sea, la droga puede ser organizada o puede ser no organizada, ¿ya? Entonces, la droga vegetal, aquella parte de la planta, raíz, tallo, hojas, flores, fruto, corteza, etcétera, o aquellas secreciones o excreciones, como les decía hace un momento, que puede ser el látex, puede ser las gomas, los bálsamos, etcétera, que son ricas en determinadas sustancias biológicamente activas, ¿no? Entonces, ¿cuándo es droga? Cuando esa parte de la planta o esa secreción o excreción tiene una propiedad farmacológica, biológicamente activa, y que no ha sufrido ningún otro proceso de transformación, excepto recolección, secado u otros procesos físicos o mecánicos sencillos, ¿ya? Ese es el término, entonces, de droga vegetal, ¿ok? Ahora, la droga vegetal puede ser una droga cruda, una droga mejorada, o puede ser una droga curada. Y entonces, yo voy a hablar primero de droga mejorada, ¿ya? Vamos a hablar de droga cruda, droga mejorada y droga curada. Primero hablaremos de la droga cruda.
es, dice, aquella que solamente ha sufrido un proceso de recolección y secado. Ejemplo, nosotros tomamos unas hojitas de menta, las lavamos y las secamos. ¿Bien? Entonces, esa es una droga cruda. Ahora, si nosotros cortamos el higo verde, sale un látex, lo seco, esa excreción también es una droga. Pero aquí, en esta parte, voy a hacer hincapié en dos tipos de drogas crudas. Organizadas, ¿me entienden? Anoten, las drogas organizadas son aquellos que corresponden a una parte de la planta, ¿ya? Que puede ser raíz, tallo, hojas, frutos, etc. Es decir, las drogas organizadas tienen una estructura histológica definida. ¿Sí? Cuando yo veo al microscopio voy a ver características histológicas. ¿Ya? La droga no organizada se refiere a las secreciones, excreciones que podemos tomar de la planta, ¿sí? Pero, fíjense, no tiene una estructura histológica definida, porque es una excreción, es una secreción. ¿Qué voy a ver al microscopio? Un color, puedo sentir el olor, pero nada más, ¿no? Muy bien, entonces, esta es una droga no organizada. ¿Qué puede ser? Bálsamos, gomas, látex, zumos, ¿no? Esas pueden ser entonces drogas no organizadas, ¿ok? No tienen una estructura histológica definida. ¿Han entendido el concepto? La diferencia entre droga organizada y droga no organizada. ¿Han entendido el concepto, jóvenes? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de la droga mejorada. La droga mejorada que ha sido sometida a procesos físicos o mecánicos, ¿no? Para su empaquetamiento o mejor conservación. Cuando me refiero a procesos físicos o mecánicos, puede ser trituración o molienda, ¿ya? Para su empaquetamiento o mejor conservación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplos de droga mejorada podemos dar? ¿Qué ejemplos de droga mejorada? ¿Cuáles serán los ejemplos de droga mejorada? Canela molida puede ser. Ya, la canela molida, muy bien, es un ejemplo de droga mejorada. Otro ejemplo que utilizamos con mucha frecuencia. Bolsas de té. Bolsas de té, las bolsas de los matecitos, bolsas de té. Si nosotros abrimos, la droga está triturada, ¿no? La droga está triturada. Muy bien. Eso es un ejemplo. Doctora, extracto de aloe vera también puede ser, ¿o no? No, porque en este caso, el extracto de aloe vera puede corresponder a lo que viene a ser una droga cruda, es un mixto, ¿ya? Porque nosotros para hacer el extracto, nosotros tenemos que hacer un tratamiento. Estamos haciendo un tratamiento ya químico. ¿Por qué? Porque estamos dejando en agua, ¿no? Porque hay que quitar, hay que lavar, hay que eliminar las aloínas, hay que utilizar la parte de la pulpa, hay que licuar, ¿no es cierto? Hay que filtrar y estoy haciendo un procedimiento químico. Entonces no correspondería a una droga mejorada. Bien. Ya. Entonces, en ese caso, digamos, puede corresponder a droga mejorada los ungüentos o las cremas que se hace a partir de... Tampoco, porque ahí estamos haciendo tratamientos químicos también. ¿No? Una droga mejorada es aquella, es la droga cruda que solamente le he molido. Si yo tengo goma arábiga, ¿no? Una goma arábiga, que son, ustedes han visto mucosidades que aparecen en los árboles antiguos, por ejemplo, este árbol está enfermo porque hay una goma. Si esa goma la seco, ¿sí? Es una droga cruda. Si esa goma la trituro, es una droga mejorada. Hasta ahí llega droga mejorada. ¿Ya? Los otros, ya un ungüento, una pomada, ya viene a ser una forma farmacéutica. ¿Ya? Puedo utilizar yo el principio activo para preparar una forma farmacéutica. ¿Ya? Bien, esa ya sería una aplicación.
droga mejorada, ¿no? Entonces, quedó claro, ¿no? Solamente es aquella que ha sido triturada o molida. Ahora, droga curada, aquella que ha pasado por un proceso natural de fermentación. ¿Qué? ¿Ustedes conocen alguna planta, algún fruto que debemos fermentar para que tenga un mejor sabor, un mejor color, un mejor olor, por ejemplo? A ver, alguien me está respondiendo. Vamos a ver un minutito. ¿El vino podría ser, doctora? No, el pino no. El pino no pasa por un proceso de fermentación. Cuando yo hablo de fermentación, me refiero a que dejamos, Alejandra, por favor, dígame, ahorita voy a explicar yo. Sí, Alejandra. ¿Podría ser la uva, doctora? La uva, sí puede ser la uva que se deja fermentar, ¿no? Pero siempre y cuando esa uva la utilicemos para un fin medicinal, ¿no? No para preparar una bebida alcohólica, ¿no? Si dejo fermentar esa uva y voy a darle un uso medicinal, entonces va a ser una droga. Si no doy un uso medicinal, no. Otro ejemplo. A ver, Hugo Andrés. Doctora, ¿puede ser el cacao y el café? Perfecto, el cacao. El café no se lo deja fermentar. El cacao sí, muy bien, Hugo. A ver, el cacao normalmente se saca el fruto, se quita la pulpa blanca y dejamos fermentar. ¿Qué es la fermentación? Es dejar que actúen las bacterias, las levaduras, los hongos, para que produzcan cambios químicos en la droga, para que tenga ¿qué? Un mejor sabor y un mejor olor, ¿no? Es decir, que cambie un poco sus propiedades organolépticas. El cacao, por supuesto, tiene fines medicinales, porque tiene teobromina, tiene taninos, que los taninos, por ejemplo, son excelentes antioxidantes. Ustedes han escuchado, consuma chocolate negro, ¿no? Porque tiene taninos, es bueno para el corazón, ¿no? Son compuestos antioxidantes, ¿no? Ese sería un ejemplo. La vainillina, la vainilla se deja fermentar, la mostaza se deja fermentar. La mostaza, si bien tenemos un uso culinario, la mostaza tiene propiedades rubefacientes. Entonces, sí o sí tiene que tener algún uso medicinal. ¿Entienden? Bien. Entonces, aquella droga sería que se dejó fermentar, ¿no? Fermentar es sinónimo de curar, ¿ya? Y una droga curada es aquella que ha sido sometida a un proceso de fermentación, ¿ok? Bien. Vamos a hablar ahora de las drogas oficiales y no oficiales. Cuando yo hablo de una droga oficial, puedo decir aquella que se encuentra descrita en la farmacopea oficial de los diferentes países, ¿ya? Una farmacopea son textos que regulan, ¿no? ¿Cuáles las drogas, por ejemplo, aceptadas como medicinales en cada país? ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de la farmacopea. Entonces, las drogas oficiales, antes se decían oficinales, ¿no? Ahora no, ahora se dicen oficiales. Todas aquellas que se encuentran descritas en las farmacopeas. Las drogas no oficiales, aquellas que no se encuentran descritas en las farmacopeas, pero que sabemos que son medicinales. Nosotros en Bolivia tenemos muchas plantas que son conocidas en nuestra medicina tradicional, pero que no son parte de las farmacopeas. Ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Baccharis trimera tiene una actividad hepatoprotectora demostrada, pero no está en las farmacopeas. Por lo tanto, es una droga no oficial, ¿ya? Y la droga extraoficial, aquellas que se encontraban en las farmacopeas, ¿ya? Pero que ya no se encuentran en versiones actuales. ¿Por qué? Porque de pronto se ha visto que ya no se usa, porque han encontrado toxicidad, han encontrado mutagenicidad, dicen, no, esta la sacamos de esta edición por el efecto secundario que tiene. Entonces, esta droga, que ya no está en las ediciones nuevas, pero estaba en las antiguas, se denomina droga extraoficial. ¿Bien? Hemos indicado
que una droga oficial es aquella que se encuentra en las farmacopeas. Ahora hablaremos entonces de las farmacopeas. Las farmacopeas son textos recopilatorios de monografías de la materia prima y de medicamentos, en los que se incluyen especificaciones de calidad de las materias primas farmacéuticas de mayor uso y formas farmacéuticas. ¿Sí? Entonces, son textos recopilatorios. En realidad, la farmacopea abarca productos naturales y productos sintéticos. Normalmente, las farmacopeas en los países desarrollados o en los países que tienen gran experiencia en plantas, tienen un tomo de lo que viene a ser la farmacopea herbolaria. Tienen un tomo de la farmacopea herbolaria, ¿no? En México tiene un tomo de la farmacopea herbolaria. Italia tiene un tomo de la farmacopea herbolaria, ¿no? Es decir, de plantas. Bien, entonces, porque las farmacopeas abarcan todo tipo de medicamentos, también otros medicamentos, sintéticos también, ¿ya? Pero normalmente tienen un tomo. Entonces, ¿qué es una farmacopea? Son textos recopilatorios de monografías de materias primas y de medicamentos oficiales en cada país. Quiero decirles que en Bolivia no tenemos farmacopea, ni de plantas medicinales, ni de medicamentos, no tenemos. ¿Por qué? No sé. Desde hace muchos años, mire, yo estoy 32 años en el área de los productos naturales, he trabajado muchos años en el CEFAC, tal vez ustedes no saben la historia, pero yo he trabajado muchos años desarrollando métodos, técnicas para validación, etc. Sin embargo, siempre decían, haremos monografías. Llegado el momento, nadie cumplía con el trabajo, porque todos tenían otro trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma que funciona es que contraten a expertos, les paguen por hacer monografías y recién vamos a tener resultados. No tenemos monografías, no tenemos farmacopeas. Entonces, trabajamos con las farmacopeas de países cercanos. México tiene una excelente farmacopea, Argentina tiene farmacopea, Colombia tiene farmacopea, los países caribeños tienen farmacopea, Brasil tiene su farmacopea. Las mejores son, México es excelente, la farmacopea de España, aquí tenemos la farmacopea británica, la farmacopea norteamericana, la USP, United States Pharmacopoeia, ¿sí? Es excelente, muy conocida. British Farmacopea, la farmacopea británica, es excelente. En la farmacopea británica está descrita la hoja de coca como droga, ¿no? La farmacopea europea, la farmacopea italiana, la farmacopea francesa, etcétera, son entonces farmacopeas bastante conocidas en el mundo, ¿no? Muy bien. Ahora, en estas farmacopeas, ¿cómo se encuentra descrita la droga? Hemos indicado como monografías, ¿sí? Entonces, dentro de las farmacopeas están las monografías de las drogas. ¿Pero qué es una monografía? Entonces, vamos a decir que una monografía que se encuentra entonces en la farmacopea son las descripciones de las drogas naturales, estoy hablando de la farmacopea herbolaria, son las descripciones de drogas naturales en las farmacopeas herbolarias de los diferentes países, ¿ya? Y contiene básicamente la siguiente información. Digo básicamente porque dependiendo de la farmacopea puede o no tener estos puntos, ¿ya? Va a depender mucho del país y de la farmacopea. Esto es lo que indican que debería tener el nombre oficial, ¿no? Digamos, hoja de menta, la definición, el título, descripción macroscópica y microscópica, condiciones de recolección, pruebas de identificación, pruebas para adulterante, métodos de valoración de la droga, requisitos para su almacenamiento, cómo se debe conservar, a qué temperatura, etcétera. Cantidad de materia prima, cantidad de ceniza, eso va a depender también de cada farmacopea. Dosis usual, dosis límite, uso interno o externo, puede tener o no estos tres últimos puntos, ¿ya? Entonces depende mucho de cómo enfocan la farmacopea en estos países. En cada monografía, el derivado vegetal puede ser definido de acuerdo a su origen
o puede estar representado por una fórmula gráfica o ambas. Puede tener entonces la hoja, la foto, digamos, de la hoja, y puede tener su estructura química de su principio activo también. Entonces, eso es variable. Vamos a ver un poquito cómo es la farmacopea mexicana. Como les decía, esto es lo general. Sin embargo, la mayoría de las farmacopeas resumen esta parte. No tienen todos los 13 puntos. No se habla mucho de dosis usual, dosis límite, etcétera. Los requisitos para recolección en algunos casos hay, en otros no. Entonces, voy a compartir la farmacopea mexicana para que vean ustedes cómo está descrita, para que tengan una idea de cómo se ha escrito esta farmacopea mexicana. Un segundito, por favor. Vamos a salir de acá y vamos a ir a... A ver si es esta. Ay, no, no es esta, es la redacción. Un minutito. Ya, aquí está. Directamente vamos a pasar a cómo se ven las farmacopeas. ¿Ya? Aquí nos dice farmacopea herbolaria de los Estados Unidos, pero no se va a explicar cómo está escrita. Yo directamente voy a ir a ver a los contenidos. Hay unas definiciones que no nos interesan a nosotros, lo que yo quiero que ustedes vean cómo está escrita la monografía. Normalmente en la monografía vamos a tener, por ejemplo, el título, la definición, los ensayos de identidad botánica, química, ensayos de pureza, botánica, química, cómo se hace la valoración química del principio activo, las cenizas, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver en el caso de la hoja de guayaba, ¿no? La hoja de guayaba que ustedes saben que tiene una propiedad antidiarreica. Voy a aumentar un poquito para que vean qué contiene esta monografía en la farmacopea mexicana. Estoy aumentando un poco el tamaño para que vayamos viendo. Miren, aquí el título, ¿no? Título. Con su nombre científico, Psidium guayaba, ¿no? Definición, la definición. Dice, ¿qué es la droga? Consta de las hojas secas de Psidium guayaba de la familia Myrtaceae, ¿no? Contiene, dice, no menos, aquí está el título, de 5,5% de taninos totales, no menos de 1% de flavonoides totales expresados como quercetina y no menos de 0,2% de aceite esencial. Miren, qué interesante, aquí está la definición, qué parte se utiliza. Luego tenemos la descripción macroscópica y microscópica de la droga. ¿Cómo es? Dice, la hoja es entera, curvada, oblonga, el tamaño que tiene, etcétera. Descripción macroscópica de la droga entera. Descripción microscópica de la droga pulverizada. Y nos vamos a los ensayos de identificación, ¿no es cierto? Ensayos de identidad. En este caso, en el ensayo de identidad, utilizan un método cromatográfico, cómo se prepara la muestra, ¿no? Para hacer la valoración, cómo se hace la preparación de la muestra, luego se hace la cromatografía, etcétera, todo el detalle. Y luego nos vamos a la cantidad de humedad que debe tener, dice agua, dice no más de 12% de agua, no más de 12% de humedad. ¿Okay? En la mayoría de los casos las plantas pueden tener hasta 10%, pero dependiendo de la zona, si es una planta tropical, se acepta hasta un poquito más de 10%, pero normalmente debería ser 10%. Pero en este caso dicen no más de 12%, ¿ok? Puede ser menos, pero no más. Cenizas totales. Las cenizas totales nos dicen no más de 9%, ¿no? Entonces, se quema toda la materia orgánica. Si la ceniza es 9%, quiere decir que la materia orgánica era 91%, ¿no? A eso se refiere. Bueno, determinación, método químico de identificación, determinación de taninos. Los taninos son los principios activos. Bien, determinación de taninos, donde estamos a este otro lado.
Ay, ¿qué pasó? Ya, un poquito más. Mire, determinación de aceites esenciales. Hemos dicho que también tiene aceites esenciales en los métodos y habla finalmente de la conservación, método de almacenamiento a temperatura ambiente en envases cerrados, sacos o costales protegidos de la luz y la humedad. ¿No? Miren, ahí está entonces esta farmacopea. ¿Qué es lo que tiene? Lo que nos ha indicado en la primera parte, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá. Hemos podido ver, por ejemplo, que esta monografía tiene el título, ¿no es cierto?, la definición, la descripción macroscópica y microscópica, la prueba química y luego los ensayos de pureza que se hacen para poder ver cuánto tanino tiene, cuánto aceite esencial, etcétera, y finalmente nos habla de la conservación. Entonces, en este caso, como pueden ver entonces, esta farmacopea mexicana no tiene todos los puntos que sugiere. Tampoco hay dosis, ni dosis usual, ni dosis límite, etc. Entonces depende un poco de cada farmacopea. Esto es variable en las farmacopeas de los diferentes países. Lo importante es que tienen su farmacopea. Cuando yo voy a identificar, por ejemplo, la hoja de guayaba, tengo que seguir todo este protocolo establecido en la farmacopea. Entonces, muy importante contar con farmacopeas. Nosotros usamos farmacopeas normalmente latinas, ¿no? Es decir, de México, utilizamos de la Argentina, de Colombia, etc. Bien, eso sería. Entonces, un minutito, vamos a continuar con nuestra presentación. Bueno, ahora vamos a ver, una vez que hemos visto las farmacopeas, pues hoy la monografía, como se describe en una farmacopea o una droga, a través de una monografía. Y hemos visto cómo son realmente las farmacopeas. Ahora pasaremos a ver la clasificación de las drogas vegetales. También vamos a indicar que las drogas vegetales pueden ordenarse para su estudio en base a los siguientes aspectos. Yo digo el aspecto alfabético, cuando se emplean los nombres latinos de las lenguas vernáculas. Podemos nosotros ordenar las drogas en orden alfabético, A, B, C, D. Drogas con A, albahaca, alfalfa, con B, boldo, berro, con C, cebolla, caléndula, ¿no? Entonces, estamos ordenando las drogas en orden alfabético. Taxonómico, cuando utilizamos un sistema de clasificación taxonómica, considerando clase, orden, familia, géneros, especie. Yo puedo decirles, a ver, vamos a ordenar las plantas, veremos qué plantas son medicinales en la familia de las asteráceas. A ver, díganme, ¿qué plantas son medicinales en las asteráceas? Yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Taraxacum officinal, diente de león, corresponde a la familia de las asteráceas. ¿Qué otras plantas medicinales se encuentran en las asteráceas? Esto han debido ver en botánica. ¿Cuáles serían? ¿Qué nombre científico? Medicinales. Medicinales. Una planta muy usada por todos. Doctora, ¿puede ser la manzanilla? Muy bien. ¿Nombre científico? ¿Nombre científico? Matricaria chamomilla. Muy bien. Matricaria chamomilla pertenece a la familia de las asteráceas. Baccharis trimera, familia de las
asteraces. Entonces, cuando nosotros hablamos de una clasificación taxonómica, vamos a ordenar las plantas considerando el género, especie, familias, etc. ¿Ok? Morfológico, cuando las drogas las dividimos en drogas organizadas y no organizadas. Por ejemplo, drogas que son hojas. A ver, denme ejemplo de drogas que son hojas. Drogas que son hojas. Muy bien, hoja de coca, hoja de menta, hoja de apio, hoja de toronjil, ¿no? Frutos. Frutos. La ciruela, la Ciruela. papaya. Muy bien. ¿Qué más aparte de ciruelo? Papaya. No, papaya es con P. Ya. Estamos hablando de frutos, ¿no? Sí, me estoy confundiendo con alfabético. Ya, está muy bien. Frutos, papaya, ciruelo, y hay muchos frutos más. Arándanos, ¿no es cierto? Las cerezas, porque tienen antocianidinas. Entonces, está muy bien. Los frutos rojos, ¿no, Doc? ¿Cómo? Frutos rojos, o sea, creo que Frutos tienen alto contenido y son buenos para la circulación, o sea, para problemas cardíacos. Exactamente, aquellas que tienen antocianidinas, frutos rojos. Ejemplo, a ver, de raíces. Ejemplo de raíces que son medicinales. Doctora, ¿puede ser el jengibre? Perfecto, jengibre, la cúrcuma, ¿no es cierto? Son, entonces, medicinales. Entonces, fíjense, estamos nosotros, en este caso, clasificando las drogas de acuerdo a la parte de la planta. Eso sería en drogas organizadas. Y en no organizadas, ¿qué podemos tener? Ejemplo de drogas no organizadas. Bálsamo de Tolú, bálsamo de Perú, la sangre de drago que todos conocemos, ¿no ve? La sangre de drago, grado también se llama. Tenemos el látex de la papaya, es muy rica en papaina, el látex del higo, que se utilizaba incluso para las verrugas, el látex de higo, etc. Entonces, eso sería un ejemplo de drogas no organizadas, porque son secreciones o excreciones. Aquí considero entonces la clasificación morfológica, ¿ya? Y nos vamos a la clasificación farmacológica o terapéutica, donde yo voy a clasificar a las drogas considerando su actividad farmacológica. Ejemplo, a ver, díganme, drogas con actividad analgésica. ¿Qué utilizamos cuando tenemos dolor de cabeza, dolor de las articulaciones o tenemos un dolor de estómago? ¿Cuáles serían aquellas que tienen una actividad analgésica? La menta sería, Doc, para los dolores de estómago o problemas digestivos. Muy bien, la menta, el anís, la manzanilla, ¿no es cierto? Tienen propiedades analgésicas. Para dolores articulares, el molle, el eucalipto, tienen entonces propiedades, en este caso, analgésicas, ¿verdad? Antiinflamatorias, se puede decir caléndula, manzanilla. Entonces, estoy ordenando a las drogas de acuerdo a su actividad farmacológica o terapéutica. Y finalmente, la clasificación química de acuerdo al principio activo, donde nosotros vamos a organizar las drogas que son taninos, drogas que contienen taninos, drogas que contienen antocianidinas. A ver, un ejemplo de drogas que contienen antocianidinas que hace un momentito me decían. ¿Cuáles serían? Frutos rojos, cereza, frutillas, todo lo que es rojo. Perfecto, todo lo que tiene rojo tenemos entonces que tenemos antocianidinas. Taninos, cacao, té, café, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ordenar a las drogas de acuerdo al principio activo, ¿ok? Entonces, hemos visto 5 formas
en las cuales podemos clasificar las drogas. La pregunta es, ¿cuál creen que sea, de acuerdo a los temas que hemos visto, que les he indicado yo en plan global, cuál será la clasificación principal que vamos a asumir en la materia de farmacognosia? ¿Cuál será? Por sus principios activos. Y ya. Entonces, ¿qué sería si hablamos de principio activo? ¿Qué clasificación será? Químico o biogénico. Muy bien. Entonces, en farmacognosia nosotros vamos a asumir principalmente la clasificación química. Pero miren, yo voy a decir drogas con taninos. Pero ¿cómo yo puedo decir una droga si no voy a hablar de la actividad farmacológica? Los taninos tienen actividad antidiarreica, tienen actividad antioxidante, ¿no? Son vasoconstrictores. Entonces voy a hablar de la actividad farmacológica. Pero si yo hablo de una droga natural de una parte de la planta, tengo que decir el nombre científico, el nombre común primero, supongamos, no sé qué pasó aquí. Voy a hablar hoja de té, nombre científico, Thea sinensis, ¿no es cierto? Estoy dando su nombre científico. Morfológico, parte utilizada, hojas. Entonces, voy a utilizar, digamos, también es importante las otras clasificaciones, pero principalmente vamos a asumir nosotros la clasificación, vamos a asumir la clasificación química sin dejar de lado las otras propiedades que puede tener, ¿ya? Sin embargo, miren, no sé por qué me apareció eso, un minutito, no sé por qué apareció esto, no me deja hacer nada. Ya, ahora sí. Ay, no. ¿Qué está pasando con esto? Ya, ahora. Bueno, entonces, sin embargo, miren, todo va a depender también de del objetivo de estudio. Yo les puedo decir, vamos a hacer una pequeña investigación. Ustedes, 5, van a ir a Tarata y van a investigar en los pobladores qué plantas tienen propiedades, por ejemplo, qué plantas que son hojas tienen propiedades antiinflamatorias. ¿Qué les estoy dando? Una clasificación morfológica y una clasificación farmacológica. Entonces, va a depender entonces mucho del objetivo del estudio. No le estoy diciendo la composición química, solamente vayan, investiguen qué plantas, o sea, qué hojas tienen propiedades antiinflamatorias en esa región. Y ustedes vendrán con su listita, ¿no? Hemos visto que es la hoja de malva, la hoja de llantén. Harán una lista, entonces, de aquellas que tienen la propiedad antiinflamatoria. Entonces, mucho dependerá del objetivo de estudio para ver qué clasificación vamos a asumir. Nosotros vamos a clasificar en farmacognosia desde el punto de vista químico, sin dejar de lado los otros aspectos que son muy importantes en farmacognosia. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a continuar con lo que viene a ser. Hasta aquí habíamos visto una primera parte de lo que viene a ser entonces concepto de farmacognosia, concepto de droga, lo que son las farmacopeas, las clasificaciones de las drogas, etc. Y vamos a entrar como una segunda parte de este tema, que es la preparación de las plantas para el mercado comercial. Cuando ustedes van a comprar una planta al mercado Calatayud, ¿no? O van al mercado de las brujas que llaman, ¿no es cierto?, La Pampa, donde las plantas están secas, otras están frescas, etc. ¿Ustedes creen que guarden todas las condiciones de limpieza, que no hay, que las plantas están sanas, que no están enfermas, que no hay insectos? ¿Creen ustedes que ellos realizan una buena conservación?
que las plantas están limpias. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Creen que están adecuadamente conservadas? No, doctora, no lo manejan algunos higiénicamente y no manejan con lo correspondiente que deben cumplir con la limpieza y todo. Muy bien. No, nosotros vemos cuando el hueso que tienen tierra, hay arañitas paseando por todo lado, han perdido color, ¿no? No tienen el color adecuado. Lo ideal es que conserve por lo menos un color cercano al color natural. ¿Ya? Entonces, no hay una buena conservación. Cuando nosotros trabajamos en un laboratorio, preparamos plantas para un laboratorio, debemos conocer que la planta debe prepararse adecuadamente. ¿Para qué? Para que mantenga las características físico-químicas, los principios activos y, por supuesto, las propiedades farmacológicas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en esta parte cómo debemos preparar las plantas para el mercado comercial o para el laboratorio. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar que los puntos que debemos considerar van a ser la recolección, la cosecha, tratamiento post cosecha, conservación y almacenamiento. Dentro de lo que viene a ser la recolección, nosotros normalmente decimos, a ver, voy a recolectar esta planta, pero tengo que pensar, ¿qué parte voy a recolectar? Ya sabemos que normalmente no es toda la planta la droga. La droga será la flor, el fruto, el tallo, la hoja, ¿no? Entonces tengo que ver qué parte voy a recolectar. Siempre buscamos la parte de la planta que tenga la mayor concentración del principio activo, ya que tengan mayor concentración del principio activo. Lugar de la recolección, ¿de dónde voy a recolectar? Tengo que ver también el lugar donde la planta crece mejor, donde es más verdecita, tiene mayor concentración también del principio activo, porque la composición química también va a depender de las condiciones ambientales, de las condiciones edafológicas del suelo, ¿sí? de los nutrientes en el suelo, etc. ¿Ya? Por ejemplo, la hoja de coca del chapare tiene más concentración de cocaína que la hoja de los yungas. ¿Por qué? Por las condiciones del suelo, por las condiciones edafológicas, por el pH del suelo, ¿no? Entonces, muy importante. Hay que saber el lugar de recolección. El estado fisiológico de la planta, nos referimos a la edad de la planta. Hay plantas, o sea, hay drogas que nosotros tenemos que esperar, por ejemplo, 5 años. En la raíz de ginseng, que es la raíz china de la planta de ginseng, hay que esperar 5 años, porque es el momento que esta raíz va a tener mayor concentración de saponinas. Entonces, hay que ver. Hay otras que debemos recolectar, por ejemplo, durante la primavera o durante el verano, donde hay una mayor fotosíntesis de la planta, ¿no? En caso de hojas. Entonces, es muy importante el estado fisiológico de la planta, la edad de la planta, ¿ok? Entonces, vemos la parte de recolectar, el lugar de recolección y el estado fisiológico de la planta. ¿Cómo subir así? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales para la recolección? Hay unas normas muy generales que podemos considerar. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, por favor? La clase. No. Ya, a ver. Apaga mi hoja. Apaga tu micrófono. Ok. Bien, entonces, tenemos las recomendaciones para la recolección. Si se trata de raíces y rizomas, se recolectan cuando los procesos vegetativos han cesado. Las cortezas en primavera, antes que comiencen los procesos vegetativos. En el caso, supongamos que necesito corteza de manzana, antes que comiencen los procesos vegetativos.
Es decir, tendré que hacerlo pues durante invierno, ¿sí? Antes de la primavera, en algunos casos. Hojas y sumidades foliáceas y floridas cuando la fotosíntesis es activa, ¿no? Cuando hay más sol en momento de primavera, momento de verano, ejemplo, ¿no? En algunos casos, cuando hay una mejor fotosíntesis. Las flores antes o cerca de la polinización, ¿no? Y se recomienda para cuando nosotros vamos a utilizar las flores para extraer los aceites esenciales, es mejor que la flor no esté totalmente abierta, esté todavía un poco cerrada, antes de abrirse por completo, ¿ya? Pero mejor es antes o cerca de la polinización, pero no después de la polinización, ¿ok? Los frutos antes o después de la maduración, pero desarrollados. De acuerdo a las farmacopeas, hay frutos que se deben recolectar cuando han desarrollado, pero verdes, o en otros casos cuando han madurado. Va a depender también del principio activo, de la composición química, etc. Las semillas siempre se recolectan cuando estén maduras. Las gomas, las resinas, los látex en tiempos secos, ¿sí? No durante las lluvias, sino en tiempos secos para evitar que tengan restos de tejidos, ¿no? Normalmente hacen cortes en los troncos para que salga el bálsamo, en los frutos los látex, las resinas también en algunos árboles, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando, cuando yo hablo de gomas, resinas, látex, hablo de drogas, ¿qué tipo de drogas? ¿Organizadas? No organizadas. No organizadas. Muy bien, hablamos de drogas no organizadas. Muy bien. Ahora, el momento de la cosecha, ¿no? Cuando ya vamos a cosechar, miren, entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que preparar con todo limpio. Nosotros debemos ir con nuestro sombrero, nuestros guantes, nuestros canastillos limpios, y si yo voy a recolectar flores y tallitos, entonces tengo que tener un canasto para tallos y un canasto, un recipiente para las flores, ¿no? Uno para flores, otro para tallos. Muy bien, tengo que llevar mi podadera o la tijera con la que voy a ir cortando limpia, ¿sí? Limpia. Entonces debemos seleccionar y cosechar el material sano, llevar los utensilios necesarios y tener preparado el lugar de secado. Normalmente nosotros una vez que hemos cosechado hacemos lo que se denomina el tratamiento post cosecha, ¿ya? Por supuesto, tengo que conocer qué parte voy a cosechar. Si es la hoja, si es el tallo, si es el fruto, tengo que saber la parte que vamos a cosechar. Muy importante, si yo tengo en el chapar están mis plantas, de donde yo voy a recolectar, mejor tener el lugar de secado ahí mismo, porque en un viaje de 4 horas puede haber fermentación. Ahora, si tengo en Vinto, no hay problema, puedo traer hasta Cochabamba, porque son 15 minutos, 20 minutos, ¿verdad? No va a pasar nada con la planta en 20 minutos. Pero se recomienda que el lugar del tratamiento post cosecha y secado esté cerca al lugar donde vamos a cosechar, ¿ok? Muy bien. Ahora, hablamos del manejo post cosecha, es muy importante. Yo he llegado muy bien hasta recolectar, ya tengo mis hojitas, tengo las flores o tengo los frutos, ¿verdad? Ahora tengo que hacer el tratamiento post cosecha, que es el más importante, porque del tratamiento post cosecha va a depender cómo llegue la planta al mercado o al laboratorio, ¿ya? Entonces, del manejo post cosecha dependerá que el material vegetal conserve sus características físicas, químicas, miren, físicas, químicas, organolépticas y farmacológicas. Muy importante. El material fresco debe ser inmediatamente tratado de forma que no se deteriore. No puedo cosechar hoy y mañana recién, estar lavando, secando, desinfectando. No, tengo que hacerlo lo más pronto posible, ¿ya? Entonces, el material fresco debe ser inmediatamente tratado de forma que no se deteriore, ¿ya? ¿Qué hacemos? Lo primero, dentro del manejo post cosecha, vamos a hablar de 3 puntos, anote: lavado, desinfección y secado, ¿sí?
lavado, desinfección y secado. Está como parte del manejo post cosecha. Pregunta de examen. Lavado, desinfección y secado. Ya luego les voy a explicar cuándo no se hace desinfección. ¿Ok? Entonces, el lavado, fíjense, tiene que ser con agua potable. No puede ser con agua de río. Cuando nosotros íbamos hace tantos años íbamos nosotros por Capinota a recolectar las plantas, veíamos cómo lavan las zanahorias, por ejemplo, en el río, ¿no? Van pisando y van lavando las zanahorias en el río. Interesante, pero no es suficiente. Tiene que ser con agua potable. ¿Cómo? Por lo menos 3 veces, ¿ya? Y aquí tengo un esquemita que lo había dibujado. Aquí este es nuestro recipiente. Miren, como no se dibuja muy bien, por supuesto, con este lápiz en el PowerPoint. Este es un bañador profundo y esta es una cesta calada. Una cesta calada. Aquí está mi droga. Supongamos hojas, ¿ya? Hojas de toronjil, ¿ya? Ponemos, entonces, ¿qué sucede? El agua está hasta acá. Ponemos agua, introducimos, sacudimos para quitar toda la tierra, ¿ya? Entonces, una vez que hemos introducido, agitamos, lavamos. ¿Qué hacemos? Dejamos que el agua penetre, lave y escurra. ¿Ya? Muy bien. Cambiamos de agua, echamos esta agua del bañador del recipiente, cambiamos por otra agua fresca, nueva, y otra vez entonces lavamos. Dejamos que el agua entonces penetre, lave y escurra. Y esto hacemos 3 veces. Hasta como tenemos aquí un canastillo calado, no van a salir las hojitas. Por acá, por estos poritos, no sale. Entonces nosotros, sí, cosas pequeñitas pueden salir. Si hubiera palitos, si hubiera pequeños tallos, flores desmenuzadas, podrían salir. Entonces escurrimos y ya hemos lavado 3 veces. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, cuando las plantas vienen del campo, ¿sí? Necesariamente, porque en el campo hay niños, hay animales, la gente toca con sus manos después de a veces entrar al baño, etcétera, no hay limpieza. En estos casos debemos hacer una desinfección, ¿ya? Pero si es una planta de vivero, ¿ya? Donde hemos tenido todo el cuidado de que no ha habido hongos, siempre se ha entrado de manera limpia, suficiente lavar, porque sí, lo importante es que no tengamos bacterias patógenas. Hay normas también, una determinada cantidad de bacterias naturales de la planta, ¿ya? Entonces, si está en un vivero limpio, no es necesario hacer la desinfección. Pero si viene del campo, sí hay que hacer desinfección, ¿ya? En la desinfección utilizamos una concentración bastante baja, ¿ya? ¿Por qué? Para que sea entonces esta droga considerada un producto orgánico o ecológico, ¿ya? Podemos utilizar hipoclorito de sodio en una concentración de 20 a 100 ppm. ¿Qué hora es, chicos? De 20 a 100 ppm. ¿Qué significa 100 ppm? Voy a ver un ratito el horario mientras me digan ustedes qué significa ppm. No me digan partes por millón. Quiero que me digan en unidades. A ver, un minutito. Sí, estamos en hora, pero vamos a hacer esta pregunta más, por favor. ¿Qué sería? ¿Qué significa partes por millón, jóvenes? Miligramos sobre litro serían las unidades. Miligramos por litro. Miligramos por kilogramo. Microgramos por ml. Muy bien, eso significa, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos nosotros a preparar hipoclorito de sodio para que cuando hagamos la práctica, yo les voy a decir, a ver, ustedes van a traer hojas de apio, las van a traer lavadas, desinfectadas y secas. Y van a tener que preparar de esta manera que ya les voy a ir explicando, ¿ok? Bueno, he querido avanzar un poquito más, ¿por qué? Porque el día
jueves tengo que tomar mesa de examen y no quiero retrasarme en relación con el otro grupo. ¿Ya? Entonces, la otra semana también, esto es un poquito más largo de explicar, vamos a hacer la otra semana, pero no quiero retrasarme porque tengo esta clase, la otra no sé si también voy a pedir que me pongan tal vez en otro horario el examen para no perjudicarnos mucho en el avance de nuestra teoría, ¿ya? Ok, entonces, preguntas hasta aquí, por favor, díganme alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento. Dudas, preguntas. Bien, a ver, esta semana estamos comenzando las clases, por favor, no se olviden. Estamos comenzando las clases. Agustín está en este grupo, que es su representante, ¿no es cierto? Porque me escribió ayer Agustín. Ya, el grupo 12 va a pasar hoy día con la doctora Neisa. Hoy día solamente estamos haciendo clases introductorias. Un poquito estamos esperando para que aquellos alumnos que vengan de mesas, de examen, aprobando las mesas, puedan... Ah, es el grupo 0. Ah, tienes razón. Ayer ya pasaron con la doctora Neisa. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Han hecho la clase introductoria, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Sí, ella es muy ordenada, muy eficiente. Como decía, ella ha sido mi suplente del año pasado, ha sido mi auxiliar, ha sido también auxiliar del CEFAC, entonces, y es docente de otra universidad, tiene mucha experiencia. Muy bien, ella pasa exactamente lo mismo que yo, siguiendo mi guía, ¿no? Todos van a seguir mi guía de trabajos prácticos, ¿ok? Bien, eso sería entonces todo por hoy. Este jueves no nos conectaríamos, ¿sí? Porque tengo que ir a la facultad a tomar examen de mesa, ¿ok? Bien, eso sería todo. ¿Dudas, preguntas? Doctora, una pregunta con respecto a la guía de farmacognosia de práctica. ¿Va a haber alguna actualización o se va a mantener la misma del año pasado? Es la misma del año pasado. Es la misma. Si vamos a actualizar, estoy queriendo implementar un método, por ejemplo, que es antocianidina de cuantificación. Yo ya en el camino les voy a dar, digamos, un protocolo adicional, ¿ya? Pero normalmente seguimos la misma. Ya, doctora, está bien, gracias. Ya, muy bien. Eso sería entonces todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana, el día martes, ¿ok? Buen día a todos.